cómo manejar el estrés. Vamos a empezar con una frase de, de Adam Jackson que dice, fórmula antiestrés. Primero, no preocuparse por las cosas pequeñas y segundo, recordar que casi todas las cosas en esta vida son pequeñas. Me encanta. Es Adam Jackson, que él fue un abogado inglés y después se dedicó a la medicina natural y escribió muchos libros acerca de la salud física y la salud mental. Entonces, el secreto es no preocuparse por cosas pequeñas y segundo, recordar casi todo es pequeño. Entonces, para iniciar, vamos a ir definiendo las cosas. ¿Qué es el estrés? Esto se ha escuchado mucho, se puso de moda en los últimos tiempos, pero ¿qué es estrés? Entonces, aquí le pongo una definición que dice que el estrés se refiere a la respuesta, fíjese bien, a la respuesta física y psicológica, ¿sí? Aquí ya entramos en un tema interesante, porque nos va a atacar en la mente y en el cuerpo también. Es la respuesta física y psicológica que tiene una persona al enfrentar situaciones que superan su capacidad para controlarlos. Ese es la medida que nos va a decir que tenemos un estrés dañino, supera nuestra capacidad para controlarlos. ¿A quién le gustan los desafíos? ¿A quién le gusta poner a prueba sus capacidades? Vamos a pensar en un atleta que quiere superar su marca. Entonces, por lo tanto, entrena todos los días y se exige un poco cada vez más, ¿sí? Un poco más, un poco más. Entonces, si es disciplinado el atleta y persevera en su entrenamiento, al poco tiempo va a estar superando su propia marca. Pero si abandona ese entrenamiento, si no establece sus objetivos, pues difícilmente va a superar su marca. Entonces, esto es solamente un ejemplo de que los desafíos y las tensiones son buenos, siempre y cuando aprendamos a trabajar en ellos. Voy a explicar un poco más. Se han escrito libros de personas que desde pequeños fueron presionados por sus padres para ejercer alguna actividad, algún oficio, algún deporte, y ya cuando fueron grandes abandonaron todo eso, ¿sí? Porque eso nos habla de que también existe una tensión, una presión, un desafío que ya no es correcto, ¿sí? Y que no lo debemos hacer parte de nosotros. Entonces, fíjese aquí, existe el estrés bueno y existe el estrés malo. Le puse aquí algunas características. Mire, el estrés bueno nos va a ayudar a desarrollar nuestras capacidades. Es decir, que va a ser esa tensión que nos va a fortalecer y nos va a desarrollar. Mientras que el estrés malo, pues merma o reduce nuestra capacidad, nos va a quitar las ganas de seguir haciendo eso. El estrés bueno nos hace adaptables. El ser humano es adaptable, es su naturaleza, pero esto tiene que ser paulatino, tiene que ser poco a poco, mientras que el estrés malo provoca un desequilibrio en nosotros. No sabemos qué hacer, cómo controlarlo. El estrés bueno se refiere a esa tensión que nosotros deseamos, es algo que queremos alcanzar, mientras que el estrés malo es algo desagradable y es muy incómodo. No queremos estar en ese espacio. El estrés bueno nos mantiene en constante movimiento, mientras que el estrés malo nos inmoviliza. No sabemos para dónde irnos porque no sabemos qué hacer. Nos frena, nos desvía del objetivo. El estrés bueno nos enfoca en eso que queremos alcanzar y el estrés malo nos desconcentra y no nos lleva a ningún lado, nos desanima, nos confunde, etcétera. Entonces, es bueno que hagamos un análisis, una introspección de las cosas que nos provocan estrés para identificar si se trata de un estrés bueno o de un estrés malo. También es bueno que hagamos esta pregunta a todo nuestro equipo que estamos liderando para conocer su perspectiva, porque a veces nosotros creemos que estamos dando las instrucciones correctas o que estamos exigiendo lo correcto a las personas y a lo mejor ellos lo están tomando como muy estresante. Entonces, depende mucho de las habilidades de cada persona, pero platicando y conociendo a nuestro equipo es como nos vamos a dar cuenta de estas capacidades, cómo lo percibe cada persona, ¿sí? Y entonces podemos delegarle el trabajo adecuado, las tareas que puedan cumplir de una manera correcta y de una manera sabia. Mire, aquí le puse otro dato. Las reacciones se hacen visibles en el cuerpo de la persona, las reacciones del estrés. Y sí, porque a pesar de que el estrés se genera en la mente de la persona, las reacciones sí se hacen visibles en este cuerpo. Por ejemplo, puede padecer de insomnio una persona con estrés, dolor de cabeza es lo más común, desórdenes hormonales, exceso de apetito o pérdida de apetito, cualquiera de los dos, perder peso, taquicardia también,
Algunas personas desarrollan alergias, dolores musculares, que les duele el cuello, les duele la espalda, náuseas, las personas pueden incluso vomitar por el estrés. Entonces, además de todo esto, el estrés debilita nuestro sistema inmunológico, ocasionando que estemos expuestos a diferentes enfermedades. Como si no fuera suficiente lo que nos pasa a nivel mental, nos ataca también a nivel físico. Dicen los expertos que el 90% del tiempo que nos ocupa un problema, perdón, el tiempo que ocupa un problema, el 90% se produce en la cabeza, aquí en la preocupación nada más, y el 10% es lo que realmente hacemos atacando el problema. ¿Qué le parece esto? ¿Le ha pasado alguna vez así? Por ejemplo, pensemos en un niño que le pusieron una mala nota y le dicen, quiero que firme esta nota a tus papás, ¿no? Entonces, el niño en el colegio, camino a su casa, va pensando todo lo que lo van a regañar, todo lo que hizo mal, etcétera. Entonces se va martirizando. Y cuando llega con sus papás, les enseña la nota, les dice que la maestra le pidió que lo firmen, lo ven y se acabó, ¿no? Le dicen, ok, entonces tienes que poner más atención o no vas a jugar tanto tiempo en la calle, no sé. Pero el 90% del problema estuvo aquí en la mente de este niño. Es solamente un ejemplo para decirles que el 10% lo ocupamos en resolverlo, mientras que un 90% sucede en la cabeza. Y ahí es donde está el estrés. Ahora, también es importante reconocer cuáles son estos estresores que desencadenan estas actitudes. Y en cada situación es diferente. Por ejemplo, tenemos estresores internos, que son nuestros pensamientos, es decir, todo lo que pasa aquí por la mente, toda la preocupación, todos los escenarios que nos imaginamos, esos son estresores internos. También las emociones, si la situación que estamos pasando nos genera enojo, nos genera envidia o ansiedad o miedo, etcétera, estas emociones generan estrés. También las sensaciones, es otro estresor, las sensaciones. Es decir, la temperatura de nuestro cuerpo, que tengamos hambre, que tengamos sed, son estresores que van a influir en que caigamos en estrés. Y también tenemos estresores externos, como puede ser el medio ambiente, mucha luz o poca luz, la oscuridad, dependiendo de la persona, ¿no? El ruido, la contaminación. Otro estresor externo pueden ser los percances o los accidentes, la pérdida de empleo, la pérdida de un ser querido, que te asignen nuevas tareas, todo eso. Otro estresor son las relaciones. Puede haber separaciones, puede haber discusiones, algún término de alguna sociedad, reacciones negativas de parte de nuestros familiares, nuestros amigos, etcétera. Estas son estresores externos y los primeros son estresores internos, ¿sí? Entonces, la exigencia de una persona que se pone o que nos impone puede ser un buen impulso para desarrollar nuestras capacidades, pero una exigencia descontrolada puede llevarnos a derrumbarnos por completo. Entonces, por eso debemos conocer de lo que somos capaces y lo que está fuera de nuestro alcance. También es necesario mantener una actitud de humildad siempre y una actitud de amor por los demás, porque de esa manera el estrés disminuye. Cuando nosotros no somos protagonistas y cuando tenemos planes y cuando tenemos proyectos mucho más grandes que nuestro propio beneficio, ahí disminuye el estrés. Ahora, mire, ya para no hablar más del estrés, porque suena muy feo todo esto, mire, dos sustancias que se activan con el estrés son la adrenalina y el cortisol. Pues la adrenalina es como un desborde de energía, ¿sí? Nos pone alerta y en ocasiones hasta nos permite hacer cosas que creíamos imposibles, es la adrenalina, como levantar un automóvil, ¿no? Ha habido casos así de personas que en la desesperación lograron levantar un automóvil para que saliera una persona debajo. En algunos casos existen personas que son adictos al estrés por la adrenalina que les genera. ¿Se imagina eso? Qué enfermedad tan rara, ¿no? Adictos al estrés por la adrenalina que genera. Estaba viendo en la semana videos de una casa del terror, ¿no? Que era así muy terrorífica, entonces las personas salían espantados, pero ahí van, ¿no? Porque son adictos a ese estrés, a esa adrenalina. Entonces, pero por otro lado, el cortisol es todo lo contrario. Provoca el cortisol que se eleven los niveles de azúcar en la sangre, los niveles de triglicéridos, los niveles de colesterol. O sea, es decir, es como una bomba dentro de nosotros que nos destruye y nos carcome por dentro.
puede llegar a provocarnos enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas o enfermedades de por vida. Entonces, el estrés es tan dañino que podemos compararlo con algún tipo de adicción. Vamos a empezar en una persona alcohólica o en el alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo. Imagine a esta persona que bebe durante muchos años, ¿cómo cree que va a tener su hígado? ¿Cómo cree usted que van a funcionar sus intestinos? ¿Cómo cree que funcionan sus neuronas? Y pues algo similar sucedería si nos dejamos dominar por el estrés, solamente que el estrés nos acaba más rápido. En cuestión de días podemos llevar a nuestro organismo a un estado de desequilibrio impresionante. Entonces, no es mi intención espantarlo o espantarla, sino que podamos darnos cuenta del peligro que conlleva vivir bajo estrés malo. ¿Se da cuenta de lo malo que puede llegar a ser? Ahora, hasta aquí, ¿usted identifica algunos estresores en su vida? Tal vez usted ha vivido pensando que es normal vivir bajo ese estrés, ya sea en la casa o en el trabajo o practicando algún deporte o cualquier cosa que a usted le guste. Debemos evitar el estrés descontrolado. Entonces, el ser humano está hecho para adecuarse, sí, la naturaleza se adecua y estamos hechos para eso, para modificar nuestros hábitos y para ser mejores personas cada día. El mejor ejemplo de esto lo podemos ver en los deportistas, porque ¿cómo es posible que el ser humano realice actividades físicas tan sorprendentes? Lo hacen porque han sido capacitados y porque han mantenido esa tensión y esa disciplina de ser cada día mejores. Pero ese proceso se logró durante años, de manera paulatina, poco a poco, no de un momento a otro. Entonces, ¿se imagina qué pasaría si una persona que acaba de inscribirse a un gimnasio le cargáramos una barra de 150 kilos en su espalda? Pues probablemente se va a lastimar y gravemente, pero si en lugar de eso comienza esta persona con un entrenamiento todos los días, poco a poco, subiendo de peso mes con mes, alimentándose sanamente, etcétera, lo más probable es que después de algunos años va a poder cargar ese peso de 150 kilos sin lastimarse. Pues lo mismo pasa con el estrés. Es una carga muy pesada que debemos aprender a soltar. Y por otra parte, debemos entrenarnos y capacitarnos para desarrollar paulatinamente una mayor capacidad de resistencia, una capacidad al cambio. Entonces, esa es la diferencia entre un estrés bueno y un estrés malo. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Ahora, ¿cómo vamos a descansar de todo ese estrés malo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la fórmula para combatir el estrés? Pues vamos a la guía de vida para ver qué es lo que nos dice. Y Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25, estas palabras las dijo Jesús, el carpintero de Nazaret y el mejor líder de la historia, y comienza diciendo, por tanto, os digo, a ver, ¿a qué se refiere cuando dice por tanto? En el versículo anterior, para que usted lo lea en su casa, Jesús le estaba diciendo que no podemos tener el corazón dividido entre el Dios y entre las riquezas materiales, de eso estaba hablando Jesús, no podemos elegir ambas, pero no significa que no podamos tener ambas, eso es diferente. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que no podemos tener la mirada puesta en lo material, es decir, que sea nuestro deseo acumular y acumular para nuestro propio beneficio. Eso no llena, por el contrario, deja un vacío cada vez mayor. ¿Usted ha conocido a alguien que aparentemente lo tiene todo, pero que se encuentra insatisfecho o insatisfecha? Yo sí, varias personas he conocido y es muy triste ver cómo no valoran las cosas más hermosas, las cosas más sencillas. Pero bueno, de esto les estaba hablando Jesús cuando le dice, por tanto os digo, como preparándonos para darnos la solución. Y entonces dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y es muy interesante porque toca tres aspectos o toca tres niveles en la preocupación del ser humano. Eh, Abraham Maslow lo desarrolló como una pirámide de necesidades, pero el carpintero de Nazaret lo dijo así, el alimento, que se refiere a las necesidades básicas, y la bebida podemos interpretarla como los gustos personales o la recreación, y el vestir este cuerpo o nuestro outfit, ¿no? Entonces, para todo esto Jesús nos dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, nos está volviendo a las cosas básicas y nos muestra lo que es realmente importante. Esta semana, no sé si usted se enteró, pero hubo un huracán categoría 5 en Acapulco, México,
y se pensaba que era una tormenta tropical, pero en menos de 12 horas se intensificó su fuerza hasta ser un huracán de categoría 5. Eso significa vientos más de 270 kilómetros por hora, etcétera. Y la ciudad de Acapulco está devastada actualmente. Muchas personas fallecieron, otras no las encuentran, están desaparecidas. Entonces mi esposa y yo platicábamos y veíamos estas noticias y pensábamos en qué cosas tan insignificantes nos estamos preocupando. Tenemos salud, tenemos un techo, tenemos amor y sobre todo tenemos nuestra fe. Entonces, que Dios proteja y se manifieste en la vida de todos los damnificados por este huracán. Y Jesús nos hace este recuerdo, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Yo le pregunto a usted, ¿qué cosas le preocupan en este momento? ¿Cuáles son sus afanes que le quitan el sueño? Dese cuenta que lo más importante ya lo tiene y todo lo demás, pues no vale la pena el preocuparse. Ahora, la respuesta de Jesús la podemos ver aquí en los siguientes versículos. Esto está más adelantito, Mateo 6, al final, del 31 al 33. Y dice, no os afanéis pues diciendo, mire, repite estas tres cosas, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es un versículo muy conocido y nuevamente menciona los tres niveles de necesidades, comida, bebida y vestido, y nos da la fórmula para la solución. La solución dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es algo muy impresionante, porque aquí la primera palabra clave es buscar, buscar. O sea, quiere decir que seamos intencionales, que no van a llegar las cosas por arte de magia, debemos ponernos en acción. Y primeramente, dice buscad, primeramente se refiere a darle prioridad, lo que realmente debemos ocuparnos, activarnos en eso. ¿Qué es eso? Pues el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios no es el reino de lo material, no es el reino de lo económico. ¿Y sabe por qué no es el reino de Dios? Porque Él es el dueño de todo. Entonces, Él creó este universo, Él creó cada flor que podemos ver, cada planta, cada animalito, cada ecosistema. Él lo creó para que nosotros lo disfrutáramos y no para que nos afanemos y nos estresemos y queriendo acumular más y más cada día. Entonces, el reino de Dios se refiere a entregarle el control de nuestra vida y a dejar que Él sea el centro de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a sus valores, conforme a sus principios, practicando y reflejando siempre en todo momento la justicia. Entonces, queridos amigos y amigas, este es el tema que les traigo el día de hoy. Espero que usted pueda valorar más las cosas que tiene y preocuparse menos en las que no tiene. Seamos intencionales en la búsqueda de Dios, en conocerle a Él, en dejarnos moldear por Él, y le aseguro que todo lo demás le va a ser entregado como un regalo, es decir, por añadidura. Que el Señor les bendiga.